Ya se oye. Buenos días. Vamos a continuar con nuestro tema. Estamos viendo los fundamentos y hoy vamos a estudiar, espérame que hay una mosca aquí. Vamos a estudiar un tema controversial. Primero, les pido disculpas por mi demora. Ahora fui víctima de la falta de estacionamiento, más es una señal divina, quizás que necesitamos otro lugar, ¿verdad? Pero no hemos tenido todavía cómo. Pero bueno, entiendo que no nada más yo batallo, muchos batallan, y bueno, hay que buscar alternativas. Ahora sí vamos a hablar de un tema controversial y es el día del reposo. Como iglesia y la doctrina que estamos estudiando como doctrina de la iglesia, tenemos que tocar el punto del día de reposo. Y sabiendo que es controversial y que puede ser muy extenso el análisis de este tema, quiero ir directo a los puntos más controversiales y tratar de explicarlos y exponer la postura de árbol plantado. Yo sé que se puede profundizar aún más, pero el objetivo de este tema es aclarar dónde está el debate y cómo lo hemos solucionado nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es que árbol plantado toma este concepto del día del reposo? ¿Cuáles son las bases y la razón de lo que hacemos? Respetamos de antemano otras posturas, reconociendo que el tema del día de reposo es algo secundario. No es primario porque no te salvas por reposarlo ni te pierdes por no reposarlo, ¿verdad? Pero es secundario porque si tú estás en la postura de que tienes que reposar un sábado o ningún día, y otros piensan que el domingo, pues difícilmente van a poder congregarse en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, tampoco voy a profundizar mucho en las otras posturas, quiero enfocarme solamente en los puntos de controversia y resolverlos bíblicamente para explicar nuestra postura, ¿ok? Entonces vamos a hablar de 3 puntos. Hay algunos cristianos que aseguran que no debemos observar ningún día de reposo. No debemos observar ningún día de reposo. Otros afirman que sí. Y los que afirman que sí, algunos aseguran que debe ser sábado y otros que el domingo. Entonces, son 3 puntos a tratar. ¿Debiésemos o no guardar un día de reposo? Obviamente algunos ven esto de acuerdo a la ley de Moisés, ¿verdad? Dado que fue estipulado en la ley de Moisés como estatuto perpetuo, algunos consideran que los cristianos debemos seguir observando el día de reposo según la ley de Moisés. Están los que dicen que sí, los que dicen que no. Y los que dicen que sí van a guardar un día de reposo, hay que saber si es conforme a la ley de Moisés o no, y cuál día, ¿verdad? Que me parece que entre los cristianos el mayor conflicto es cuál día, si es sábado o es domingo. Y reconozco que hay cristianos genuinos que aseguran que deben descansar el sábado. Y hay cristianos genuinos que el domingo. También, no conozco, pero también puede haber cristianos genuinos que dicen que ningún día. Pero se vuelve complejo entenderlo a partir de lo que vamos a analizar. Entonces, hay que aclarar primero si debiésemos guardar el día de reposo o no. Pero partiendo de lo que se enseña en la Escritura en cuanto al día del reposo. Es decir, sabemos que en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3 o 4 se nos habla del día que Dios santificó, porque en él reposó, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver más detalle. Y de ahí en adelante no tenemos ningún mandato, ningún registro de personas guardando un día en particular, hasta que nos encontramos la ley de Moisés. Hasta que el pueblo sale de Egipto es cuando tenemos evidencia de una instrucción divina en cuanto al reposo. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, dice: acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día 7º será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el 7º día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Y aquí cuando nos dice acuérdate del sábado, la palabra es Shabbat, ¿verdad? Y Shabbat se traduce como poner fin, cesar, detenerse o reposar.
Ahora, notemos que esta es una orden, ¿verdad?, de parte de Dios. Y cuando dice, acuérdate del sábado, está refiriéndose a otro evento. Cuando en Éxodo 20, por medio de Moisés, dice, acuérdate del sábado para consagrarlo, ese acuérdate hace referencia a algo que ya se les había enseñado. Vamos a Éxodo 16, 21 al 30. Esta es la primera vez que se menciona a alguien guardando un día en particular. Éxodo 16, 21 al 30 dice, todas las mañanas, hablando del maná, ¿verdad?, todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba porque se derretía en cuanto calentaba el sol. Es decir, caía el maná y tenías un tiempo, una ventana de tiempo en el que podías recogerlo porque si no se derretía. Dice, pero el día sexto recogieron el doble, es decir, 4 litros por persona. Así que los jefes de la comunidad fueron a informar esto a Moisés. Esto es lo que el Señor ha ordenado, les contestó. Mañana, sábado, es día de reposo consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que cocer, hiervan lo que tengan que hervir, lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró. Y no se pudrió ni se agusanó. Ahora, esto de pudrirse o agusanarse es porque Moisés les dijo que recogieran el maná que necesitaban, solamente lo que necesitaban. Y algunos no hicieron caso y guardaron de más. Y bueno, eso que guardaron de más, ese mismo día se echó a perder. Y aquí está notando que guardaron el sexto día doble y para el séptimo lo que sobró no se echó a perder. De manera que había algo sobrenatural en la comida esta, ¿verdad?, dada por Dios. Además del hecho de que caía del cielo, era comida que Dios les mandaba, también tenía esta propiedad de que se echaba a perder siempre y cuando no fuera el sexto día. El sexto día sobrevivía para el séptimo y comían. Luego dice el versículo 25, cómanlo hoy sábado, les dijo Moisés, que es el día de reposo consagrado al Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo. Es decir, si alguien decía, oye, yo no me siento muy seguro, déjame salgo a agarrar más, porque todos los días caía maná del cielo en la mañana, bueno, el sábado no había nada. De manera que tuvieron que haber recogido el doble el día anterior, ¿verdad? Entonces, fíjate, las propiedades del maná que no se echa a perder en el día sexto, dura todo el día, bueno, un día previo al reposo, el día séptimo no se echaba a perder y no caía del cielo. Entonces, estaban forzados a guardarlo, ¿verdad? Dice el versículo 26, deben de recogerlo durante 6 días porque el día séptimo, que es sábado, no encontrarán nada. Algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Así que el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mandamientos? Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Por eso en el día sexto les doy pan para 2 días. El día séptimo nadie debe salir. Todos deben de quedarse donde estén. Fue así como los israelitas descansaron el día séptimo. Ahora, eso fue como lo implementaron, ¿verdad? Y fíjate cómo Dios les pone limitantes de manera que lo tienen que hacer. Si no se preparan el día sexto, no van a tener que comer. Si quieren buscar el día séptimo, no va a haber. Si quisieran guardar desde días anteriores, no se puede porque se echa a perder. Y fíjate estas características. Nadie debe salir, todos deben quedarse donde estén. Y en Éxodo 20 vemos que eso se instituye como un mandato, ¿verdad? Ahora, este es el día de reposo según la ley de Moisés. Cuando decimos la ley de Moisés, usamos las palabras que Jesús usó cuando les decía a los fariseos o los escribas que dice la ley de Moisés. No porque sea una ley propia de Moisés, sino porque Dios la dio a través de Moisés, ¿ok? Entonces, en la ley de Moisés era obligatorio que se tenía que guardar el día de reposo, ¿verdad? Y hacía referencia a la práctica que tuvieron. Y también hacía referencia, según Éxodo 20, a lo que Dios hizo en el séptimo día de la creación. Porque Dios en 6 días hizo todo y el séptimo reposó. Dice, ustedes también. Y se les enseñó cómo se implementaba y luego se instituye como un mandato. Ahora, según la ley de Moisés, ¿qué pasaba si alguien no guardaba el día de reposo? Éxodo 31, 12 al 14. Dice, el Señor le ordenó a Moisés, diles lo siguiente a los israelitas, ustedes deberán observar mis sábados. En todas las generaciones venideras, el sábado será una señal entre ustedes y yo, para que sepan que yo, el Señor, los he consagrado para que me sirvan. El sábado será para ustedes un día sagrado, obsérvenlo. Quien no lo observe será condenado a muerte. Quien haga algún trabajo en sábado será eliminado de su pueblo. Ahora, antes de que lo dijera aquí textualmente, ya había sucedido algo.
De que un hombre, después de la instrucción de que no hiciera nada el sábado, no le importó y se levantó a recoger leña. Los demás israelitas lo vieron y fueron a decirle a Moisés, tenemos un hombre que está quebrantando la ley que Dios dio. Y entonces Moisés no sabía qué hacer porque Dios no le había instruido todavía qué procedía en ese caso. Así que fue y consultó a Dios y Dios le dijo, entre todos deben apedrearlo hasta que muera. Y lo mataron. Ahora, este es el día de reposo según la ley de Moisés. La pregunta es, ¿los cristianos estamos bíblicamente obligados a guardar esto o no? Algunos aseguran que sí. A mí me parece que bíblicamente la respuesta clara es un no. No en cuanto al día de reposo per se, ahorita voy a hacer la diferencia, sino en cuanto a la ley de Moisés. Porque no tenemos nosotros ninguna autoridad delegada por Cristo para matar a alguien a pedradas si no obedece el reposo. Además, en todo el Nuevo Testamento no hay referencia a que los cristianos se reunieran en sábado. Claro que sí, vemos que Pablo iba y en los sábados debatía con los judíos en la sinagoga, ¿verdad? Sabemos que iban al templo, pero estás hablando de los mismos israelitas. Pero ahorita vemos un poco más de información al respecto. El punto aquí es determinar bíblicamente si nosotros estamos forzados, según el Nuevo Testamento, según el pacto en Cristo, a guardar el reposo tal como se debía hacer en la ley de Moisés. Porque si te fijas, aparentemente te dice que tienes que quedarte en tu lugar, no debes de salir. En los tiempos de Jesús vemos que era un problema determinar qué cosas eran permisivas o no. Y tenían reglas sobre qué tanta distancia podías recorrer, qué tanto podías moverte, qué cosas podías hacer. Y entraron en conflicto con Jesús muchas ocasiones. Pero quisiera primero que viéramos que en Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 13, se establece que ya no estamos bajo la ley de Moisés, no estamos bajo ese pacto, estamos bajo un nuevo pacto. Hebreos 8, 8 al 13 dice, pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán nadie que enseñar a su prójimo, ni diré nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece, ya está por desaparecer. De manera que es claro que estamos en el nuevo pacto, no en el pacto de Moisés. Por eso es que no observamos las ordenanzas de Moisés. Ninguna. Dicen, oye, pero los 10 mandamientos, no robarás, ¿ese lo obedeces o no? Sí. Ay, ¿por qué no los demás? ¿Por qué nada más esos? Pero ahorita llegamos a ese punto. Primero, después de enterarnos de lo que el autor de los Hebreos nos dice, que estamos bajo un nuevo pacto, según lo que se profetizó en el Antiguo Testamento, y el mismo Pedro en su primer discurso con los israelitas habló de que se habían cumplido las palabras del profeta Joel de que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne y que los jóvenes y los ancianos tendrían sueños y visiones, está haciendo referencia al nuevo pacto. Estamos en el nuevo pacto, pero eso como quiera no evitó el conflicto en la iglesia primitiva, porque tenías la situación de que los israelitas cuando venían a reconocer a Jesús como el Mesías, porque Dios les había hecho nacer de nuevo, ellos seguían su vida como la tenían, pero cuando empezaron a llegar los gentiles a la iglesia, empezó a hacerse polémica, y eso lo estudiamos hace poco, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer con respecto a los gentiles? Y Hechos capítulo 15 nos lleva a la solución al respecto en cuanto a la ley de Moisés. Es decir, el autor de los Hebreos nos demuestra que Dios había prometido un pacto nuevo, y estamos bajo el nuevo pacto. Pero veamos cómo en la práctica la iglesia primitiva tomó una decisión en cuanto a la ley de Moisés. Hechos 15, versículo 1 al 2. Dice, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos.
Hasta aquí ves cómo se trata de establecer que la salvación también depende de la tradición de Moisés. En este punto, la circuncisión. Y luego vamos al versículo 5. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Vamos a ver que en el Nuevo Testamento, cuando Pablo se refiere a la circuncisión, no se refiere a lo que Dios le pidió a Abraham y a su descendencia, sino a la ley de Moisés. Para seguir la ley de Moisés tenías que estar circuncidado, tenías que ser parte del pueblo de Dios. Y aquí la intención es clara: tienen que circuncidarse y obedecer la ley de Moisés. Y luego sabemos que hubo un concilio y que tomaron la palabra Pablo y Bernabé, y luego Pedro, y luego Jacobo, llegan a una conclusión y mandan una carta. Vamos a ver lo que dice la carta en Hechos 15, 23 al 29. Dice: con ellos mandaron la siguiente carta, o sea, la conclusión, ¿verdad? Los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que se les ha dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Fíjate, ninguna carga es referente a la ley de Moisés, ¿verdad? Y la circuncisión. Ninguna carga con 4 excepciones. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Dice: bien harán ustedes si eviten estas cosas con nuestros mejores deseos. Entonces, de la ley de Moisés y la circuncisión, solo se nos están pidiendo 4 cosas. Ahora, ¿quién de aquí las está guardando? ¿Cómo se llama? ¿Fritada? Aquello que está preparado con la sangre del cabrito. Aquí dice moringa. Ok. Aquí dice debemos abstenernos de sangre. Cuando pones la carne al asador y queda sangrita, ¿qué haces con esa sangrita? ¿Te la comes? ¿Estás guardando lo que está aquí o no? Ahora, cuando fuiste a la carnicería, preguntaste si la vaca a la cual pertenece el bistec que te vas a comer fue estrangulada. Y dices: ¿cómo no? Yo llevo un estricto control. La vaca sana, a ver, su historial. No la mataron estrangulada. Entonces deme un medio de bistec. No, es imposible hacer eso ahorita, ¿verdad? Ok. De lo sacrificado a los ídolos. Aquí voy a tocar un poco de temas complejos. ¿Quién ya comió pan de muerto? Ahora, ¿eso es algo sacrificado a los ídolos? Algunos aseguran que sí. Dice: ¿cómo no? Porque lo ponías en el altar para que los muertos... ¿Qué no viste la película de Coco? No, esa es del diablo también, no deben estarla viendo. Fíjate bien, la idea es que ese pan era parte de la ofrenda a los muertos, ¿verdad? Dicen: los cristianos están comiéndose algo sacrificado a los ídolos. Y más adelante vamos a hablar de eso, como tema de la iglesia, ¿verdad? Para evitar conflictos. Pero en este punto, quisiera que viéramos que para nosotros es casi imposible rastrear algunas de las cosas que están aquí, ¿verdad? Pero la pregunta principal es: ¿por qué esos 4 sí y los demás no? ¿Por qué esos 4 sí y los demás no? Si no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo un nuevo pacto, ¿por qué estos 4 sí debieran observarse? La respuesta está en lo que dijo Jacobo. Vamos al versículo 19 al 21, ahí en Hechos 15. Hechos 15, 19 al 21. Palabras de Jacobo, dice: por lo tanto yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien, debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde los tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Así que esto está muy interesante, porque las 4 cosas que concluyeron en la carta es lo que Jacobo había propuesto.
Jacobo, medio hermano de Jesús. ¿Ok? Pero ¿qué tiene que ver, después de que propone esas 4 cosas, qué tiene que ver el versículo siguiente? O sea, ¿qué tiene que ver esto? En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lee en las sinagogas todos los sábados. Cuando dice en efecto es porque está ligando lo que acaba de decir de esas 4 cosas con el hecho de que en cada ciudad hay sinagoga. ¿Qué tiene que ver eso? Precisamente el versículo 21 es la clave. Tienes que lidiar con el problema de que tienes en una congregación judíos y gentiles. Y para los judíos es abominable totalmente esto. Y vas a tener a los gentiles que no tienen ninguna carga en cuanto a la ley de Moisés, y ellos le van a entrar sin problema a la comida. Deja tú lo que coman en su casa, en el ágape que tenían, en la mesa del Señor. ¿Qué conflicto habría que alguien lleve alguna comida que implica el consumo de sangre, que es gentil, y que el judío que la vea va a decir, ¿cómo me vas? ¿De cómo quieres que yo comparta esto contigo si eso para mí es abominación? Entonces, estas 4 cosas que se están poniendo es para la armonía en la congregación, porque más adelante vemos que el problema de la carne sacrificada a los ídolos, Pablo dice, un ídolo nada es. Y si tú te lo comes con la conciencia tranquila, no pasa nada. De manera que no hay un problema per se en comerlo, porque Pablo concluye que no tiene nada de malo que comas algo si tu conciencia no te acusa. Y eso está en armonía con lo que Jesús enseñó. Nada de lo que entra al hombre lo contamina, sino lo que sale de él. Entonces te das cuenta que estas 4 cosas no es porque realmente sea un problema para nosotros, sino porque era necesario para la armonía en esas congregaciones mixtas. ¿Me explico? Así que no estamos guardando nada de la ley de Moisés. Y algunos podrán decir, no, Hernán, entonces puedes hacer lo que tú quieras. Si no estás bajo la ley de Moisés, tampoco estás bajo los 10 mandamientos. Entonces, estás diciendo a la gente que viva en libertinaje. Claro que no. Primero veamos en 1 Corintios 9, versículo 20 al 21, que Pablo no vivía según la ley. Dice, entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Por eso se reunía en las sinagogas, los días de reposo. Por eso hablaba con ellos ahí. Y luego dice, entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley. ¿Te fijas? Su vida está en armonía con lo que se dice en Hechos 15. Y cuando dice que entre los judíos está como judío, está buscando la armonía del cuerpo de Cristo, para no hacerlos tropezar. Versículo 21, entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Fíjate, dice Pablo que él no vive bajo la ley, pero sí está sometido a la ley de Cristo, así que hay distinción. No está bajo la ley de Moisés, como ya vimos que se concluyó en el concilio de Jerusalén, pero sí vive bajo la ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley de Cristo? Romanos 13, 8 al 10. Dice, no tengas deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Te das cuenta? No estamos en nada bajo la ley de Moisés. Estamos bajo la ley de Cristo. Amar a Dios con todo lo que tenemos y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El apóstol Juan advierte, quien dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, miente. Entonces, fíjate bien que no hay nada en la Escritura que indique que nosotros tenemos que seguir las ordenanzas en la ley de Moisés. Ninguna de ellas. Las 4 excepciones es para la armonía y la propia Biblia demuestra que en sí mismas no son un problema, sino para el que las consume con una conciencia contaminada. ¿Me explico? El propio apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, en cuanto a la pregunta, si los cristianos tenemos que guardar el día de reposo como la ley de Moisés lo indica, la respuesta es no. Eso es claro, y es difícil encontrar a alguien que haga conflicto en eso, aunque los hay. Eso es claro, no tenemos por qué estar guardando nada de la ley de Moisés, pero queda una pregunta. ¿Debiésemos guardar el día de reposo no como la ley de Moisés, sino siguiendo el principio que Dios les dice a ellos? Porque les dijo, así como Él lo había hecho.
Así como en 6 días hizo todo y en el séptimo reposó, así lo tenían que hacer ellos. Eso, en alguna forma, indica que nosotros debiésemos hacer lo mismo o no. La gran mayoría de los cristianos reconoce que no tenemos por qué observar la ley de Moisés, pero entra en un conflicto cuando hablamos de esto otro. Aunque en la práctica lo hacen, no entienden por qué lo hacen. Por eso es necesario que entendamos qué es el reposo, bíblicamente hablando, y si nosotros debiésemos observarlo, no en el sentido de la ley de Moisés, sino en el principio que Dios le dice a su pueblo de que lo imiten a Él. Sabemos que nosotros tenemos que imitar a Cristo, ¿verdad? Y Cristo, como dice la Escritura, es el que creó todas las cosas. Así que el reposo desde Génesis 2 está asociado con el Creador, que es Cristo también. Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo Dios. ¿Me explico? Así que para poder decidir si nosotros tenemos que observar un día de reposo o no, analicemos primero qué es el día de reposo desde una perspectiva bíblica, haciendo a un lado lo que la ley de Moisés indicaba. ¿Ok? Génesis 2, 1 al 3 dice: así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Ahora, acuérdese que siempre que leamos algo acerca de Dios, nos habla en términos antropomórficos. Nos explica en términos humanos lo que Dios hace. De otra forma no lo podríamos entender. Y para determinar lo que se está diciendo, nunca debes dejar a un lado los atributos de Dios. Si Dios es perfecto y todopoderoso, es imposible que Él descanse. Cuando decimos que es perfecto es porque decimos que no le falta nada. No puede perder algo ni ganar algo que no tenía. Y cuando nos cansamos y requerimos descanso, es porque perdiste energía y necesitas reponerla. Si Dios es perfecto, Él no necesita descansar, ¿verdad? Si Él es todopoderoso y nadie puede frustrar sus planes y está haciendo en 6 días muchas cosas, ¿acaso dejó de tener poder para seguir el día séptimo? Claro que no. Así que desde el atributo de que Él es todopoderoso tampoco tiene sentido que Él descanse. Pero lo que nos está hablando aquí es que este descanso no simplemente se refiere a dejar de hacer cosas. Porque desde la perspectiva divina, este reposo que estamos viendo, desde este momento no sabemos nada de la aplicación hasta la que nos encontramos en Éxodo. Así que no sabemos con certeza qué hacía Abraham. No hay registro de si él guardaba algún día o no. ¿Qué hizo Adán? Enoc, ¿quién sabe? Noé, tampoco se nos dice nada sobre descansar un día. Así que primero reconocemos que no hay información previa al Éxodo de cómo se llevaba a cabo. Y tenemos que indagar en qué es este reposo que Dios hizo, porque la intención que Dios manifestó en Éxodo es que imitáramos lo que Él hizo. Así que el reposo debemos definirlos en los términos divinos, en los términos bíblicos, no en lo que nosotros vimos, como se definía: no salgas, quédate en el lugar donde estás, que metió en muchos problemas a los fariseos y gente contemporánea de Jesús cuando vieron que Jesús sanaba gente en sábado, ¿verdad? Fíjate, Juan 5, 16 al 18. Esto demuestra que el día de reposo no está asociado con dejar de trabajar. Lo implica, pero no es el propósito. Juan 5, 16 al 18 dice: precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Sanaba gente, ¿verdad? Pero Jesús le respondía: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Día de reposo. Dice: mi Padre está trabajando, haciendo referencia a Dios Padre, y Jesús dice: y yo también. De manera que el día de reposo que ellos interpretaron de que no puedes hacer trabajo, Jesús está demostrando que su interpretación es equivocada. Dice, versículo 18, así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces, esto que dice de quebrantaba el sábado es desde la interpretación de aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces, entra en este conflicto.
Y Jesús varias veces los llamó hipócritas. Dice, ¿quién ustedes en día de reposo, si su asno cae a un pozo, no lo sacan? Y esta mujer que estaba atada, no había de liberarla. Así que había un conflicto entre ver el reposo como no hagas nada, no trabajes, quédate en tu casa, que Jesús demostró que esa no es la interpretación correcta, porque si el Padre sigue trabajando y Jesús también, entonces ¿qué significa que Dios reposó, que Dios descansó? Ese descanso no es solamente ausencia de trabajo. Así que, para entender lo que significa el día de reposo, sobre todo desde lo que está narrado en Génesis, tenemos que ir al contexto cultural de aquel entonces y ver cómo la Biblia nos explica qué es ese reposo. Ya que cualquiera de nosotros que dijera, yo quiero guardar el día de reposo, así que no voy a hacer nada, lo está haciendo incorrectamente. Porque ya vimos que no necesariamente indica que no vas a hacer nada. Así que vamos a Salmos 132, versículos 7 al 8. Salmos 132, versículos 7 al 8. Dice, vayamos hasta su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu lugar de reposo, tú y tu arca poderosa. Está hablando del lugar donde Dios reposa. Versículo 13 al 16, ahí mismo. El Señor ha escogido a Sión, su deseo es hacer de este monte su morada. Este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono, porque así lo deseo. Bendeciré con creces sus provisiones y saciaré de pan a sus pobres. Revestiré de salvación a sus sacerdotes y jubilosos cantarán sus fieles. Entonces fíjate, el salmista nos está diciendo que el lugar donde Dios reposa, ahí está su trono. Cuando en el séptimo día Dios reposó, ¿qué hizo? Estableció su trono. Pero ¿qué significa que ahí esté un trono? Tenemos que ir a la analogía de los palacios reales o de los templos paganos. En un palacio real estaba el trono del rey. Y para que el rey hablara en términos de mandato, lo hacía normalmente desde su trono. Los que se presentaban a buscar favores o un juicio de parte del rey, se presentaban ante el trono. En los templos paganos el concepto era idéntico. Si tú querías ir a pedirle algo al dios Moloch, tenías que ir a su templo. O un lugar que fuese dedicado especial para él, porque se pensaba que ahí estaba ese dios. Así como en el trono de la monarquía, ahí estaba el rey, en los altares paganos o en los templos paganos, se pensaba que ahí estaba la deidad. De manera que donde reposan, tanto el rey como esta divina o divinidad pagana, indicaba que ahí ellos gobernaban. ¿Me explico? ¿Qué es lo que dice el salmista? Que va a ir a Sion, dice, el versículo 14, este será para siempre mi lugar de reposo, aquí pondré mi trono porque así lo deseo. Fíjate la consecuencia de que el trono esté ahí, bendeciré con creces sus provisiones, y saciaré de pan a sus pobres, revestiré de salvación a sus sacerdotes, y jubilosos cantarán sus fieles. Donde Dios reposa es donde Él tiene el control, el gobierno absoluto. Y donde Él gobierna se manifiesta todo lo bueno, todas las bendiciones. Así que el séptimo día Dios reposó, no tiene nada que ver con que dejó de hacer algo, porque ya vimos que aún el día de hoy Él trabaja. Se refería al control sobre la creación. Dios reposó el séptimo día, es decir, Dios vino y se puso a gobernar todo lo que había. Todo era bueno. Esa es la consecuencia de que Dios reposara en ese lugar. El problema es que después del pecado perdimos eso. No podemos tener una relación con Dios. La morada, el Edén, donde estaban, fueron expulsados. Y después se pierde totalmente el rastro de ese lugar. Se perdió nuestra relación con Dios íntimamente. Y no tenemos acceso a ese reposo. Vemos que Jesús hablaba del príncipe de este mundo. Sabemos que Dios está gobernando, pero todavía no ha manifestado su reino en toda la tierra, ¿verdad? Sabemos que nosotros somos del reino de Dios, pero vemos que sigue habiendo injusticia. Vemos que hay mucha maldad y sufrimiento. Así que el reposo desde la perspectiva bíblica aún no se cumple. No sé si me explico. Cuando les está diciendo a los israelitas que
el sexto día junten el doble, confiando en que no se les va a echar a perder, porque la experiencia decía que sí. Y que en el séptimo día, como dice la Escritura, en cualquier día de los 6, ni al que recogió mucho le sobró, ni al que recogió poco le faltó. Entonces, el día sexto tú guardabas doble, sin acolchonarte o con menos. Ahí estaba para que cada quien agarre lo que quiere, ¿verdad? Si tú lo hacías de acuerdo a tus necesidades, el día séptimo no ibas a padecer necesidad. Como estaban forzados, tenían que aprender a confiar en Él. El reposo que Dios les estaba instituyendo está basado no en que ellos no trabajen, sino en que confíen plenamente en Dios, porque Él es el que los sacó de Egipto. Así que el reposo bíblico no tiene que ver con lo que no hacemos, sino con reconocer el control y la soberanía de Dios. El problema es que aún no lo tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjate, quisiera que viéramos cómo, a pesar de que Dios habla del día de reposo y lo instituyen los israelitas, la misma Biblia asegura que nunca entraron al reposo. Sabemos que sí guardaban el séptimo día, ¿verdad? Siempre lo guardaban, y algunos perdieron la vida por no guardarlo. Sin embargo, la Biblia asegura que no entraron al reposo de Dios. Salmos 95, 7 al 11. Dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como aquel día en Masá, en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras. 40 años estuve enojado con aquella generación y dije, son un pueblo mal encaminado que no reconoce mis senderos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Así que aunque observaban cada 7 días, no entraron en el reposo de Dios. De manera que el reposo no es lo que ellos hacían. ¿Me explico? Luego fíjate cómo el autor de los Hebreos habla de este tema. En Hebreos 3, 16 al 19, los israelitas entraron a la tierra prometida, pero como quiera no entraron al reposo de Dios. Dice Hebreos 3, 16 al 19, ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Y aquí es otro dato muy interesante. Para reposar, como lo dice la Biblia, se requiere fe. Fíjate bien cómo estamos demostrando que no tiene nada que ver con lo que dejaste de hacer. No estoy trabajando, no. Para empezar, tiene que ver con la soberanía de Dios y el control de Él. Y se requiere fe para poder estar en ese reposo. Y luego vamos a Hebreos 4, 2 al 11, donde el autor extiende esta situación y nos dice que los cristianos, aún en nuestros días, tenemos un reposo pendiente. Dice, porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a este mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes. Conforme Dios ha dicho, así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho, así del séptimo día, y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso, Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón. Si José les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia.
Y bueno, no sé si te resulte complejo, pero está diciéndonos que el reposo que está pendiente es en el que, por medio de la fe, descansamos de nuestras obras. Tiene que ver con el día en que Él va a venir y restablecer lo que se perdió en el Edén. En el día en que Él, como Rey, venga a tener control total de toda la tierra. Ese reposo es el que nosotros entramos, pero aún no se manifiesta. Porque aunque parcialmente descansamos de nuestras obras en Él, es decir, sabemos que por medio de su sacrificio, por medio de la fe, por medio del nuevo nacimiento, no tenemos que hacer obras para salvarnos, sino que descansamos en su soberana voluntad. Pero aún no se lleva a plenitud. Estamos esperando que regrese. Y cuando regrese, Él va a tener control de todo. Entonces estaremos en el reposo de Dios. En lo individual, porque este cuerpo ya no lo vamos a tener. Va a ser un cuerpo glorificado. Y en el término global, porque Él va a estar gobernando. Ese es el reposo. Entonces, aún no se cumple, ¿verdad? Estaba instituido antes de la caída de Adán y Eva. La caída nos privó de eso, pero tenemos la esperanza de que vendrá. Así que, desde esta perspectiva, cuando dice la Escritura que así como Dios reposó, nosotros también, no se trata de que no hagas algo, sino que el séptimo día descanses en Dios por medio de la fe. No del trabajo necesariamente, sino de las obras que hacemos con tal de agradarle, de la lucha que tenemos con el pecado, de la angustia por qué vamos a comer, de la angustia por la problemática que puedes estar viviendo en tu vida, por la mortificación de que sabes que no estás viviendo la vida santa que debieras de vivir. Es un momento en que dices, Dios, en ti confío. Y eso solo se hace por medio de la fe en Cristo Jesús. Ese es el enfoque del reposo bíblico. Y ahorita lo que hacemos es un recordatorio de lo que vendrá. Y muchas veces los cristianos ni cuenta se han dado. ¿Por qué nos reunimos cada domingo? ¿Qué haces el domingo o qué se supone que debes de hacer? Si tú consideras el domingo como cualquier día de la semana, no podrías congregarte, ¿verdad? Si trabajaras como cualquier día de la semana, no podrías congregarte. ¿Por qué los cristianos, un día en particular, especialmente el domingo, lo dedicamos para venir, estudiar la Escritura, tener comunión unos con otros, en la oración? ¿Por qué? ¿Por qué cada domingo? ¿A quién se le ocurrió? Gracias. Estamos observando algo que tiene que ver con la soberanía de Dios. Algo que tiene que ver con la confianza en Dios. Porque en lugar de decir, es que si no trabajo el día domingo no voy a ganar lo mismo. Quizás el que sea empleado no le interesa. Dice, no, pues que me den más días. Pero el que es dueño, que cada día vende y le genera ingresos, ¿por qué no querría que la gente trabaje en domingo? Pues todos los días, síguele cayendo dinero. Y ese era el contexto de los israelitas. Ellos no eran empleados, ellos tenían sus propios negocios. Y el conflicto con ellos es que no querían dejar de ganar dinero esos días. Y Dios les recriminó muchas veces. No, la figura clara es el maná. Confía en Dios, Él te va a dar lo que necesitas para que un día lo dediques a Él. Contemple su soberanía, descanses en su poder. Solo los que tienen fe lo pueden hacer. Ahora, ese reposo es muy distinto a lo ordenado en la ley de Moisés. ¿Me explico? Así que los cristianos, conscientes o inconscientes, lo han estado observando desde siempre. No sé si te das cuenta. Lo hemos estado observando todos los domingos desde que te hiciste cristiano, aunque no sabías por qué. Entonces, claro que los cristianos han concluido, incluso desde la iglesia primitiva, que un día debía apartarse para el Señor. Y en el Nuevo Testamento no hay evidencia contundente de que se reunían solo los domingos. Cuando Pablo dijo que el primer día de la semana, cuando partían el pan, se reunió y habló con ellos, algunos dicen, ahí está la prueba de que se reunían el primer día de la semana. Sí, pero si tú lees los primeros pasajes, dice que todos los días se reunían. Entonces no es concluyente en cuanto a solo los domingos.
Cuando Pablo en la colecta para los santos, que lo vimos en el tema de acordarnos de los pobres, dice que cada primer día de la semana separen una cantidad. Dicen, ya ves, ahí dice que cada primer día de la semana es domingo, ¿verdad? Los cristianos se reúnen domingo, tampoco es contundente. Pero tenemos evidencia histórica de los cristianos después, los sucesores de los apóstoles, los que se quedaron como ancianos encargados de las iglesias, Justino Mártir y otros, pues principalmente lo que tenemos como la didaqué o didasqué, que son conceptos que se tenían que enseñar a todo cristiano. Y ahí se especifica que el día del Señor, el primer día de la semana, se debían de reunir. Pero, ¿cómo se concluye eso? Bueno, porque estamos haciendo un día especial con respecto a todos los demás. Dios santificó el séptimo día. Nosotros, aunque no lo sabías, hemos santificado el domingo. Pero la palabra santificado en el original es apartado, puesto aparte. No sé si me explico. Hemos dicho, el domingo es para Dios. O la mayoría ha dicho eso. Porque muchos dicen, el domingo es para mí, y si puedo voy a las cosas de Dios. No, pero la esencia del cristianismo es que un día, cada 7, lo dediques a Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos que la iglesia hacía? La iglesia se reunía a perseverar en la doctrina, ¿verdad? En el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. También, para que eso se pueda llevar a cabo, debes abstenerte de lo que haces cualquier día. No debes ir a trabajar como trabajas siempre porque no podrías venir. Tienes que hacer un alto para dedicarle tiempo a las cosas de Dios. También es ideal, como vimos que Jesús lo hacía, que se hagan obras de misericordia en ese día. Manifestar a Dios no nada más entre nosotros, sino también afuera. Eso es lo que vemos que la iglesia primitiva hacía. Cuando se reunían, y como vemos en los escritos de la iglesia primitiva después de los apóstoles, el domingo lo hacían. Por eso es que lo hacemos en domingo. Pero en este punto ¿debiéramos observar un día de reposo, sí o no? Sí, porque si no, ¿cómo le hacemos para cumplir con lo que la Biblia dice? El apóstol Pablo dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Entonces, sí se requiere la observancia de un día de reposo, de acuerdo a lo que manifestó Dios en Génesis, de acuerdo al objetivo que se le plasmó a los israelitas, pero no como la ley de Moisés lo pide. ¿Me explico? Entonces, llevamos 2 puntos de 3. ¿Debemos guardar el día de reposo como la ley de Moisés? No. Bíblicamente lo probamos. ¿Debemos observar un día de reposo? Sí, es necesario para la iglesia y la iglesia primitiva lo hacía. Ahora, sábado o domingo. ¿Cómo resolvemos eso? Y en el paso de muchos años yo he visto ese conflicto mucho entre cristianos. Tiene que ser en sábado porque la Biblia dice que el sábado debes descansar, ¿verdad? Y ahí surge una pregunta que casi siempre le hago a todo el que trae este tema a conversación conmigo. Digo, a ver, ¿el sábado, nuestro sábado, es el sábado de ellos? O sea, tú lees en español que dice sábado, ¿verdad? Pero si te vas al contexto cultural, y considerando que por ahí de 1540 y tantos se estableció nuestro calendario actual, ¿el día sábado nuestro es el que guardaban ellos? Aparte, considerando que un día arbitrario dijeron, hoy empezamos y es lunes. O domingo, no me acuerdo con cuál empezaron. Ahora, ¿podríamos asegurar que el sábado nuestro es el día que ellos guardaban? Es decir, ¿la Biblia hace referencia a un día específico en la semana o a un ciclo de cada 7? ¿Me explico? En todo el Nuevo Testamento no hay ninguna referencia de los cristianos, específicamente gentiles, como es nuestro caso, que guardaran el sábado. Lo que tenemos en la historia es que era el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? En el Nuevo Testamento, el día del Señor es el primer día de la semana, el día en que Jesús resucitó. Fue el día en el que el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés. ¿Cómo lo sabemos? Porque era el día 50, primer día de la semana.
ese día tomó una especial importancia para los cristianos porque principalmente es el día de la resurrección de Jesús. En Apocalipsis el apóstol Pablo dice que estaba en el día del Señor cuando tuvo la revelación y era domingo. Ahora, ¿cómo debiéramos concluir bíblicamente si es sábado o es domingo? Bueno, depende de cómo interpretes lo que Génesis 2 dice. Cuando dice que Dios reposó el séptimo día, el séptimo es un día en particular y por consecuencia tendrías que investigar cuál era ese día para reposarlo hoy o un ciclo de cada 7 días reposar, cada 7 días. A mí me parece que no hay razón para pensar que tenemos que investigar cuál era ese día específico y hacerlo. Porque si así fuese, Dios hubiese dejado instrucciones claras en el Nuevo Testamento de qué día en particular guardar, y no las hay. ¿Verdad? Así que me parece que ante la ausencia de una instrucción directa de un día en particular en la semana, la única interpretación que se puede pegar a las Escrituras es la cíclica, cada 7. Así que si alguien se quiere reunir cada sábado, sigue siendo válido, porque es cada 7, ¿verdad? Si es cada domingo, también. Oye, cada miércoles, nosotros enfrentamos ese problema aquí en la iglesia. Hay personas entre nosotros que no pueden venir los domingos porque sus días laborales incluyen el domingo. Algunos dicen, pues yo puedo venir los miércoles nada más. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, cada miércoles. ¿Me explico? Ahora, ¿puedes trabajar ese día o no? ¿Qué opinas? Bueno, tendríamos que recordar primero que hay casos extremos y lo que podemos llamar lo general. ¿Qué pasa si estás en una situación muy crítica y no tienes para sostenerte? Es domingo y te dan oportunidad de trabajar para conseguir sustento para tu familia. ¿Trabajas o guardas el reposo? Bueno, como ya definimos el reposo, como por medio de la fe confiar en el poder y en el control de Dios, no necesariamente la ausencia de trabajo, y puesto que para la vida, para ser un buen administrador, necesitas ese sustento, no había problema en que consideres trabajar para obtener la comida de ese día, pero como una excepción, ¿verdad? Y tú dices, no, ya no puedo venir porque trabajo siempre, eso está apartado porque impide que cumples el mandato de congregarte, ¿verdad? Oye, si estoy muy enfermo y el hospital está bien lejos, puedo recorrer grandes distancias, salva tu vida. ¿Me explico? Hablamos de unas situaciones en las que la vida o el bienestar básico que el cristiano debe tener se puede ver afectado y requiere trabajar o requiere faltar a la iglesia por un compromiso de suma importancia. No lo vamos a apedrear porque no estamos bajo la ley de Moisés. A algunos no les faltarán ganas, pero no estamos bajo ese tipo de mandato. ¿Me explico? Entonces, respetamos a los que quieran congregarse en sábado. Que Dios los bendiga. Pero que no nos acusen por congregarnos el domingo, porque hasta algunos aseguran que tenemos la marca de la bestia. Congregarse el domingo es la marca de la bestia. Bueno, esa es una eisegesis muy obvia. Consideramos las palabras del apóstol Pablo en este caso, Colosenses 2, 16 al 17. Dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Así que no podemos hacer división como si fuese algo fundamental si te congregas en sábado o en domingo o cada miércoles. Quien insista en dividir o catalogar a los cristianos que se congregan en sábado o en domingo como no cristianos, lo único que demuestra es que no tiene bases bíblicas para eso.
Si el apóstol Pablo nos dice que nadie te juzgue en ese aspecto, y además no hay ninguna instrucción directa sobre cuál día, me parece que queda claro que tú puedes observarlo cada 7 días como te resulte posible, ¿verdad? En nuestra cultura se facilita el domingo. Casi todo el mundo no labora los domingos. En nuestra cultura es muy fácil que las personas asistan a la iglesia en domingo. Pero no lo hacemos por la facilidad. Históricamente es porque un domingo Jesús resucitó. Y consagramos ese día para Él. Pero si te fijas, no tiene mucho sentido pelearnos por sábado o domingo, ¿verdad? Quien diga, yo reposo el sábado y me congrego el domingo, está confundido. No entiende que el congregarte el domingo y hacer las cosas del Señor el domingo, ya estás aguardando el reposo, bíblicamente hablando, ¿verdad? Quien dice, yo el sábado y el domingo, me parece que no tiene claro el tema. Por último, quisiera que viéramos un tema de controversia. Último, ya aclaramos 3 puntos, ¿verdad? No guardamos el reposo según la ley de Moisés. Sí observamos el reposo desde la perspectiva bíblica. Y sábado o domingo queda al criterio de la congregación, ¿verdad? Pero quisiera que viéramos que dentro de los que consideran que sí observamos el reposo, no como la ley de Moisés, y que sí debe ser un día para reunirnos, un día para estudiar de la palabra, para convivir, un día donde te abstienes de lo que normalmente haces, para consagrarlo al Señor, y que todavía puedes hacer obras de misericordia. Surge una pregunta: ¿puedo hacer cosas para mi propia recreación o no? Es decir, ¿será malo que un domingo me vaya al cine y no fui a ver La Pasión de Cristo, sino otra película? Que va a decir, bueno, depende qué película vas a ver. ¿Qué pasa si se estrenó, no sé, qué película? Y dirá, ay, pero en domingo, no, es el día del Señor. ¿Puedo o no? ¿Qué pasa si ese día me quiero ir a pasear con mi familia? ¿Puedo o no? Quizás para algunos de otros dirías, ¿por qué te preguntas eso, verdad? Bueno, hay un pasaje que quisiéramos que leyéramos, Isaías 58, 13 al 14, pero en la Reina Valera 60, que lo traduce literalmente. Isaías 58, 13 y 14 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Te fijas? Aquí Dios está haciendo mención al objetivo del día de reposo. Y nuestro esfuerzo es reposar como Dios espera que lo hagamos. No según la ley de Moisés, sino según el objetivo. Y aquí dicen, ¿qué es lo que dice? No hagas tu voluntad. No sigas tus propios caminos. No hables tus propias palabras. No hagas lo que tú quieres. Dedícalo al Señor. Ir al cine es dedicárselo al Señor. ¿Cuántos están en pecado entonces? Ir a pasearte con tu familia es hacer la obra del Señor. ¿Mm? Después de la reunión, ir a una carnita asada con algunos de la iglesia, ¿es la voluntad del Señor? Oye, si pues está bien, tengo una jungla en el porche de mi casa, los que tienen zacate yo no tengo pasto, los que tengan pasto pues decir, hombre, ya sale el niño y no lo encuentras. ¿Estará mal que me ponga a cortar el césped en el día del Señor? Porque si lo estamos consagrando al Señor, ¿no te parece que rebasa la línea de consagración, el que yo haga cosas que yo quiero para mi propio deleite? Bueno, depende cómo interpretes esto. Hay 2 posturas, y dentro de la doctrina reformada hay 2 posturas, la postura puritana y la continental. La postura puritana dice, no debes de hacer ese tipo de cosas. Debes dedicarlo única y exclusivamente al Señor. Y algunos recomiendan que en lugar de tener una reunión de domingo, tuviéramos 2 o 3. Y que todos deberíamos estar obligados a asistirlas, porque ese día es para el Señor. Y dicen
En 6 días, haz todo lo que tengas que hacer. ¿Te quieres ir a pasear? Tienes esos días. El 7º únicamente el Señor. Y cuando yo estaba leyendo sobre la postura puritana en este tema, me di cuenta que yo la estaba viviendo hace mucho, aunque toda ignorancia, porque yo recién convertido, yo decía, el domingo es del Señor. Y si hay 3 cultos en la iglesia, a los 3 me quedaba. O sea, literalmente me pasaba el domingo en la iglesia. Ahora, yo no sabía de esta postura, yo lo hacía por convicción propia. Es como ven si a partir de la próxima semana nos chutamos 3 de la misma. ¿O no? La postura continental dice, espera, hay que analizar el contexto de lo que pasaba. El problema de los israelitas es que querían seguir haciendo negocios en domingo. Ese fue la constante. Cuando regresaron del exilio, ahí viene como dice, no me acuerdo quién era, Nehemías, de las greñas, alguna versión así dice, de las greñas los arrastró para que no trabajaran en domingo. Y luego dice aquí, fíjate la forma en que contrapone tu voluntad y la de Dios. De manera que se puede interpretar en ese contexto que la voluntad expresada aquí del individuo es la que se opone a Dios. Porque dice que en lugar de ser tu voluntad, hagas lo de Dios. De manera que esa voluntad aquí no es recreación, sino tu naturaleza pecaminosa. Hacer aquello que es opuesto a la voluntad de Dios. Pero si un cristiano convive con sus hermanos en Cristo, con sus amigos, con su familia, ¿es opuesto a la voluntad de Dios? ¿Será desagradable a los ojos de Dios? ¿Será quitarle tiempo para Dios y dedicarlo a algo que no tiene nada que ver con Dios? Al contrario. Oye, si me voy a ver una película, obviamente depende de qué película vas a ver, eso es cierto. Pero ¿con quién estás conviviendo? ¿Es parte de qué? ¿Fuiste el objetivo? ¿Te sentaste solo a ver la película y no estabas con nadie? ¿O había comunión entre tus amigos o principalmente entre tus hermanos en Cristo y simplemente salieron a pasearse? ¿Será eso opuesto a la voluntad de Dios? No lo considero. Por eso aquí en Árbol Plantado no andamos diciéndole a nadie esas cosas. Estamos de acuerdo en la postura continental. Pero sí hemos hecho énfasis en que los domingos tienes que congregarte. Y aquellos que no pueden los domingos, el miércoles. Es necesario. Quizás no sabías todo el trasfondo de por qué, ¿verdad? Pero espero que quede claro de por qué lo hacemos así. Así que sí observamos el día de reposo, no en los términos de la ley de Moisés. No como algo forzoso a pena de muerte o a pena de expulsión. Pero sí reconocemos que si un cristiano no se congrega, va a terminar expulsado. No por el hecho de que no guardó el sábado, el Shabbat, no por el hecho de que no guardó el reposo, sino por la negligencia de no edificar a los demás con sus dones, no tener comunión con los demás y no estar con nosotros en las cosas del Señor. ¿Me explico? Entonces, yo sé que hay mucha información al respecto, pero espero haber llegado a los puntos claves que generan conflicto y que explican nuestra postura. De manera que si alguien te dice, ¿tú por qué tienes la marca de la bestia? ¿En mano derecha o en la frente? ¿Se me ve? No, te congregas en domingo. Bueno, hay mucho que explicar. ¿Me explico? No vayas tú diciéndole, tú eres el de la marca porque te congregas en sábado, judaizante. No, ¿verdad? Hay que aclarar primero, a ver, ¿tú observas la ley de Moisés? Hay que llevarlos al nuevo pacto, ¿verdad? No es eso. Bueno, entonces demuéstrale cómo en ese punto podemos interpretar que es cada 7 días, no un día particular de la semana, que me parece que sería imposible de ubicar, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Te comenté que yo estaba guardando la postura puritana sin saber, ¿verdad? Quizás vale la pena decir por qué ya no la seguí. Bueno, porque me di cuenta que no era cuestión de vivir aislado del mundo y encerrarme en la iglesia ese día. En ese tiempo pues estaba chavo, soltero.
sin obligaciones más que estudiar, bañarme. Porque ni el cuarto recogía, aquí está mamá de evidencia, batallaban mucho conmigo en eso. Así que no tenía muchas cosas que tratar o con quién convivir y me dediqué de lleno a estar metido ahí en la iglesia. Conforme vas creciendo y vas entendiendo y vas teniendo más responsabilidades y más relaciones y una familia, te das cuenta que no se trata solamente de venir a encerrarte aquí, sino de usar este día para bendecir también a los tuyos, para deleitarnos, como dice la Escritura, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso les he dicho muchas veces, el domingo procura dejarlos sin compromisos cuando se acabe la reunión para que convivas. Les pedimos a los miembros que se junten, suban fotos, que los demás vean que sí hay cristianos a los que les importa la comunión. Que nuestro objetivo no es aislarnos del mundo y venir aquí, ¿cómo estás? La reunión y te vas y te vuelves a aislar. No, sino que nos conozcamos, convivamos, llevemos las cargas los unos de los otros. Testifiquemos los unos a los otros de lo que Dios ha dicho. Hay mucha bendición cuando entre nosotros alguien tiene un problema y luego vemos cómo Dios lo sostuvo. A veces milagrosamente. Y todo eso es agradable a los ojos de Dios. Observa la carta a Filemón. ¿Qué es lo que Pablo elogia de Filemón? Que en su casa él hacía que los cristianos convivieran. Por eso es que cambié mi enfoque de estar encerrado y escuchando predicaciones a aprovechar el día en vivir la vida cristiana. Muchas veces no veo a ninguno de ustedes y me encierro en la casa con mis hijos, porque es un día en que no hay actividades, no hay nada y lo dedicamos exclusivamente a la familia. Y también eso es agradable a los ojos de Dios. Pero eso sí, es un día especial, ¿verdad? Y sí, me ha tocado cuando tengo compromisos laborales, me pasa muy raro que me llaman a trabajar en domingo. Y lo he hecho. Ha habido días en que por vacaciones no vengo el domingo. ¿Será eso desagradable a los ojos de Dios? No. Me dicen, Hernán, allá donde andes en la playa, consíguete una iglesia y congrégate. Voy a salir peleado con los de ahí seguramente. Entonces, yo no sé si entendías por qué nos reunimos los domingos o el trasfondo de la observancia del reposo que hacemos y que muchos inconscientemente lo hacen. Pero aprovecha toda oportunidad que se presente para aclarar este tema cuando empiece a haber controversia entre el día de reposo y qué día descansas y eso. Hagámoslo con paciencia. Yo sé que se puede poner muy difícil este tipo de temas. Hagámoslo con gracia, que Dios nos conceda. Si hablamos de las doctrinas de la gracia, lo último que debes de perder es la gracia que aseguras haber recibido. Y si no hay forma de hacerlos comprender, evita las vanas discusiones. Hay muchos proverbios que hablan de eso. Pero estemos conscientes de lo que hacemos. Y si no has guardado este día, como sabes que debieras o pudieras hacerlo, te recomiendo que lo hagas. Que lo veas como un día especial. No un día en el que vas a la iglesia, sino un día que has separado del resto para dedicarlo a las cosas de Dios. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque si no fuera por la fe que nos has dado, no podríamos reposar en ti. Tu palabra nos promete el reposo completo que recibiremos, Señor. Tenemos la garantía que es el Espíritu Santo en nuestros corazones, de que nos vas a transformar. Ahorita nos transformamos mediante la renovación de nuestro entendimiento, Señor, pero tú nos has prometido que nos darás un cuerpo nuevo. Y anhelamos ese día, Señor, el día en que dejemos de luchar con nosotros mismos para hacer tu voluntad. El día en que podamos ver en toda la creación tu control y tu gobierno sobre todas las cosas. El día, Señor, que podamos ver que somos como tú, como la Escritura enseña. Tendremos un cuerpo glorificado, no que seremos dioses, sino que tendremos un cuerpo igual al de la resurrección de Jesús. El día en que te veremos cara a cara, Señor. Tú te has manifestado a nosotros y en fe te hemos conocido, Señor, pero no hemos tenido el privilegio de verte. Y sabemos que un día nos lo has prometido y que estaremos contigo por toda la eternidad, Señor. Y anhelamos que llegue ese día. Y cada séptimo día, Señor, lo hemos dedicado para ti, Señor.
para buscarte junto con nuestros hermanos, para convivir con todos aquellos que también te plació salvar, para buscarte en oración como lo estamos haciendo en este preciso momento, Señor, de común acuerdo, en un mismo sentir. Señor, quita las cosas que estorben para que podamos guardar este día como tú lo has definido, Señor, para que confiemos en tu soberanía. Si alguno de aquí está angustiado por el día de mañana, enséñalo a reposar en ti. Si alguno de aquí está afanado, Señor, por las cosas que quiere tener, enséñalo a descansar en ti. Danos la confianza que necesitamos para hacer un alto este día, para descansar en ti en todo sentido, confiando en que tú has provisto todo para nuestra salvación, que tú eres fiel para guardarnos sin caída y que tú terminarás la buena obra que empezaste en nosotros, Señor. Si alguno de nosotros no lo ha entendido, Señor, está extraviado, concede el entendimiento, Señor. Concédenos gracia para explicarle, de manera que podamos gozarnos juntos observando lo que sabemos que un día llegará. Hoy reposamos, Señor, en parte, limitados, anhelando lo que llegará, pero confiamos en que un día nos reuniremos todos juntos, nadie se adelantará, todos nos reuniremos contigo en las nubes, Señor, para estar contigo eternamente. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder preguntas y algunos ya me dijeron que estamos tomando más de 15 minutos. Yo no sé si alguien sacó el cronómetro y se puso a checar, pero pues yo estoy confiando en los que me dan la señal allá. Entonces ahí ya me barreo, pero usemos este tiempo sabiamente, ¿verdad? Abstengámonos de comentarios, dediquémoslo a dudas. La intención es que nadie se vaya con una duda. Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo por contestarla, ¿ok? También dedicamos tiempo a los que nos acompañan en línea. Así que tenemos que distribuir el tiempo entre los que estamos aquí y las preguntas en línea. Pero como ya lo habíamos establecido, la prioridad es primero aquí, ¿verdad? Vamos a resolver las preguntas que están aquí y luego buscamos resolver las que están en línea, ¿ok? Así que levanta tu mano y te llevan el micrófono. No es necesario que pases al frente, no es necesario que te pares de tu lugar o que te pasees por el lugar. Con que quedes en tu lugar, te llevan el micrófono y si permaneces ahí, todos vamos a estar en paz, ¿ok? ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano aquí. Bueno, sí. Pues efectivamente es un tema muy controversial y me salieron varias preguntas. Voy a hacer nada más la que considero pertinente, puesto que traigo hay una ligera duda. Tenemos la seguridad o hay evidencia exacta de que Jesús resucita en domingo, porque según Juan capítulo 20 versículo 19 habla de que Jesús se aparece el primer día de la semana. Si tenemos como tradición la semana, vamos a decir de acuerdo a la semana romana, ¿no? No la que rige a los judíos en aquel tiempo, que Jesús es crucificado jueves y al tercer día resucitaría en sábado y aparece en domingo, que es la postura que algunas personas tienen. No sé si sea correcto o es incorrecto. Bueno, cuando decimos que es el día que resucitó el Señor es porque hacemos referencia a que el primer día de la semana encontraron la tumba vacía. Y es cuando en los distintos relatos de los evangelios tenemos la aparición de Jesús, ¿verdad? Si primero a María o a las mujeres o a los discípulos, podemos establecer un orden cronológico de cómo pudo haber pasado. Entiendo que si nos vamos estrictamente al momento exacto en el que resucitó, sin haber tenido la evidencia de la tumba vacía, va a depender de la postura que tengas y sobre todo del calendario que uses. Porque si resucitó en el día séptimo o un sábado, y lo mides con respecto a ellos, fue la tarde y de un día hasta el atardecer del otro, se empalma con nuestro calendario, ¿verdad? Domingo o sábado. Y la Escritura no dice exactamente en qué hora resucitó. Entonces, la evidencia que usamos para la resurrección es cuando encontraron la tumba vacía y no nos metemos al dilema del momento en el tiempo exacto en el cual resucitó,
del cual no podríamos tener certeza. ¿Me explico? ¿Alguien más? Ya está el micrófono acá. Sí, bueno, Sí. Hernán, una pregunta referente a la postura continental que manejabas ahorita. El caso de manejar trabajo los domingos no es lo mismo que decían o condenaban que era hacer negocio, porque digo, en mi caso, pues por el tipo de trabajo que manejo, pues es 24 horas, 7 días a la semana. Uh-huh. Si algo me piden generalmente cada 15 o sea, cada 3 semanas o 2 semanas, tengo que estar conectado los domingos esperando que si algo falla, entrar en respuesta. Uh-huh. Y en ese aspecto no es lo mismo hacer como negocio o algo porque viene siendo trabajo. Bueno, ¿No aplica en contra? cuando hablamos de hacer negocio, te ponía la postura israelita de que ellos decidían ocupar ese día para comprar y vender, de manera que se buscaban obtener una ganancia en ese día en lugar de confiar en Dios y dejar de trabajar ese día confiando en que Él va a proveer lo necesario. Ahora, tú puedes haber adquirido un contrato laboral que implique que trabajes los domingos. El punto es que un cristiano que entiende este concepto y va a buscar un trabajo debe evitar a toda costa interrumpir ese día, ¿verdad? Entonces puede haber personas que llegaron al conocimiento de Cristo y ya estaban en ese contrato y lo tienen que respetar. La idea ahí o el consejo es que busques desligarte de eso, ¿verdad? Ya sea por medio de acuerdos en tu trabajo o por medio de tu trabajo. No siempre va a ser factible, pero bueno. El consejo es que el que es cristiano y va a conseguir trabajo, no te enredes tú solo en evitarte por medio del contrato que vas a adquirir el congregarte, porque primero son las cosas de Dios, ¿verdad? Manifestar la confianza en Dios es separar un día en particular. Entonces, al que es cristiano y tiene la oportunidad de adquirir un contrato que le impide congregarse, la recomendación es no, porque tú solo te vas a estorbar en las cosas de Dios. Por eso, si tú ya tenías ese contrato, pues cúmplelo. Busca desligarte, busca la manera en que puedas dedicarlo solamente. También hay muchas formas de demostrar que para nuestra salud es necesario hacer un alto. Entonces, la recomendación es esa. Ahora, si te es imposible ahorita desligarte, ora a Dios para que te lleve a un acuerdo o a otro trabajo donde tengas libertad de dedicarle el día completo. Gracias. Buenas tardes. Me quedó claro lo del día del reposo, ¿no? El concepto de, bueno, para mí lo veo muy claro de que es un ciclo de cada 7, ¿no? Uh-huh. Pero lo que me entró duda fue sobre el tema de que decía Pablo, de que cuando estoy con los gentiles me hago gentil y cuando estoy con los judíos soy judío. ¿Qué diferencia tiene eso con la hipocresía de Pedro? Sí, que en la hipocresía de Pedro estaba apoyando la parte judaizante que en el concilio de Hechos se declaró inválida. Es decir, al llegar los judaizantes, que es lo que se especifica que provocó la hipocresía de Pedro, es que los judaizantes seguían afirmando que se tiene que respetar la ley de Moisés y dentro de las costumbres es que no puede comer con gentiles. La hipocresía de Pedro es no apegarse al concilio. ¿Me explico? Quedar bien con los judaizantes a pesar de que a los gentiles ya se les había dicho que eso no era problema. No es lo mismo que lo que hace Pablo, que cuando está entre judíos, pues los visita el día de reposo, discutía con ellos en la sinagoga y observaba lo que ellos observaban, porque Pablo también era judío. Pero él mismo dice, pero yo no vivo bajo la ley, simplemente está asegurándose de que haya armonía. Y cuando está con los gentiles, como ellos no van a la sinagoga ni nada de eso, no los obligaba ni él se ponía a hacer eso para mantener la armonía. Y es la esencia de la carta que escribieron. De las 4 cosas que hay que abstenerse es para que haya armonía entre todos. Ok. ¿Alguien más? Sí, tenemos unas preguntas de... Bueno, primero quisiera ver si hay aquí todavía ok. alguien más de aquí. Y ahorita pasamos allá para poder leerlas de corrido. Sí, buen día. Buen día. Pastor, cuando haces referencia al reposo de Dios mencionado en Génesis 2, mencionaste algo acerca de un palacio y viene a mi mente sobre la aseidad de Dios que nos lo has enseñado, ¿verdad? También. La pregunta es, pastor, ¿en qué sentido Dios fue diferente
después de los 6 días creativos o de creación, por así decirlo, porque te entendí algo así como que terminó y se sentó un trono, el palacio, el rey, algo así, ¿verdad? O sea, ¿en qué sentido era Dios diferente antes de esos 6 días? O sea, ¿acaso no era el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre? O sea, no sé si me explico en la pregunta. O sea, ¿en qué sentido, pensando en que Dios es el mismo siempre y no necesita nada para ser el mismo Dios de siempre? Entonces, ¿tenía que hacer eso para poderse sentar en el trono? Creo que me explico. Y esa misma pregunta, pastor, quitando la ley para el pueblo de Israel que dice será como pacto perpetuo, ¿verdad? Y para él y su pueblo, y fuera de la ley de Moisés, ese reposo de Dios mencionado en Génesis 2, ¿en qué momento de la Biblia, pastor, se ve o se observa que Dios no lo ordena, por así decirlo, a todas las demás personas que estamos fuera del pueblo de Israel? O sea, que no éramos del pueblo que salió de Egipto. O sea, nada que ver con Moisés. Ese reposo de Génesis 2, ¿en qué momento bíblicamente podemos ver, mira, aquí nos lo está mandando a todos los demás que lo guardemos? No, es lo que decía, que no es un mandato específico. Vemos que la iglesia se congregaba los domingos guardando un día especial para el Señor, y es la esencia de lo que el reposo pide. Entonces, no hay una instrucción de guardarlo o no guardarlo. Por lo que analizamos y lo que la iglesia primitiva hacía, fue lo que se instituyó de esa manera. No partiendo de que sea una obligación, ¿verdad?, sino algo necesario para la vida cristiana. Y en cuanto a lo que decías de reposo, de por qué Dios necesitaba hacerlo todo para reposar, no, recuerda que en el tema de fundamentos, en la creación, vimos que la intención de toda la creación y de los 6 días que vemos que Dios hizo algo, que culmina con la creación del hombre y la mujer, vimos que todo estaba diseñado para que Él pudiera tener relación con el ser humano, hombre y mujer que creó. De manera que para esa relación, cuando habla de que Dios reposa, está hablando de que Él, entre todo lo que creó, Él tiene control absoluto. Eso es lo que la Biblia dice cuando dice que todo era bueno. Y se requiere, cuando habla de reposar, no estamos hablando de que se puso en un trono necesariamente, ¿verdad?, sino del control que ejerció sobre toda la creación. Así que el hecho de haberla controlado y de haberlo creado, eso está hablando en la analogía de un templo, ¿verdad? Porque creó el lugar donde Él pueda relacionarse con su criatura, con su creación entera. Y vemos en esencia que el templo que se instituyó en los tiempos de la ley de Moisés y que sobrevivió todo ese tiempo, tenía el mismo enfoque, ¿verdad? Era el lugar donde Dios estaba y donde tú acudías. No podían entrar más que el sumo sacerdote con ciertas características, y la promesa es que se va a restaurar eso. Entonces, el reposo en Génesis 7 no habla de algo necesario de parte de Dios o de una secuencia de pasos para poder hacerlo, sino simplemente de cómo era Dios quien gobernaba todo lo creado. Sí, o sea, Dios siempre ha tenido el control, solo que después de los 6 días de las cosas que creó, aún sobre eso tenía el control. Hay 12 referencias. Sí, después del pecado nos privó de ese reposo, ¿verdad? Y experimentamos la maldad y el sufrimiento. Y es el que estamos esperando. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien, damos oportunidad allá. Ok. Dice, para las personas que no conocemos una iglesia de sana doctrina donde vivimos, ¿cómo podremos manejarlo? ¿El reposo? Me imagino que es lo que pregunto. Bueno, obviamente es un tema complejo de qué va a pasar con aquellos que no tienen dónde congregarse. Se asume que ya hicieron todo lo humanamente posible para buscar un lugar y no lo encontraron. Entonces, lo que se busca ahí es la manera en que buscamos apoyar es que se unan a las transmisiones en línea, que ellos traten de empezar a crecer en el conocimiento de Dios y le piden a Dios 2 cosas. Una, que los guíe a una iglesia bíblica, o 2, que Él, compartiendo lo que sabe, pueda dar inicio a una congregación, a un grupo de estudio primero, ¿verdad?, donde más cristianos estén buscando aprender de Dios. Y que con el paso del tiempo, tal como pasó con nosotros, eso se convierta en una congregación, con los elementos que una iglesia debe de tener. Entonces, el punto es que si ellos no tienen cómo estar adquiriendo el crecimiento bíblico que requieren, las transmisiones en línea tienen ese objetivo. Consagren ese día en acompañarnos en la transmisión y en analizar y hacer las cosas que a Dios le agrada el domingo, ¿verdad? No se pueden congregar físicamente aquí, pero pueden hacerlo por medio de Internet. Obviamente eso nunca va a reemplazar a una congregación, pero el objetivo, recuerda, es que Dios les guía a una
o que ahí Dios en su misericordia puede empezar una. Ok. La siguiente pregunta dice, los que tenemos negocio y tenemos gente que trabaja en domingo, ¿es correcto tener a la gente trabajando aunque sea inconversa? Bueno, si te fijas, lo que vimos es que para el reposo se requiere fe. Eso indica que es algo propio de los cristianos, de los nacidos de nuevo. Aquel que no ha nacido de nuevo no tiene ningún tipo de responsabilidad de observar el reposo. Entonces, ya quedaría criterio del dueño de la empresa, ¿verdad? Porque ya te metes en una situación extraña, porque si tú tienes empleados cristianos y buscas que se guarde el día de reposo, tienes distintas posibilidades. Si se congregan en la misma iglesia y tú sabes que le estás complicando las cosas para que se congregue, pues creo que para tener tu conciencia limpia buscarías ayudarle, ¿verdad?, para que pueda congregarse. Ahora, si no es de la misma congregación, pues le puedes aconsejar que el día que quede libre busque dónde congregarse. El problema es que casi nadie se congrega en lunes o en martes. Entonces, ahí se vuelve complejo y habría que examinar muchas cosas de ese caso para ver cómo dejas tu conciencia tranquila, sabiendo que no seas tú el que le pone estorbo. Porque fácilmente la responsabilidad es de él, ¿verdad? Decirle, pues búscate otro trabajo, pero pues no es así. Entonces habría que analizar con detalle la situación y buscar cómo ayudarlo. Pero el hecho de que él no pertenezca a tu iglesia, es cristiano, y a él no le importe o no le interese, eso no es responsabilidad tuya. Sea inconversa o no. Si son inconversos no afecta para nada, ¿verdad? En cuestión del reposo que estamos analizando hoy. Si son creyentes, busca ayudarles en ese tema, ¿verdad? Mínimo, primero hacerlos entender, ¿verdad?, y que ellos tengan el sentido de qué es lo que deberían estar haciendo y poder buscar alternativas en la medida de lo posible. ¿Es todo? Muy bien.